Hola a todos, bienvenidos. Esto es Derecho Público y Constitucional. Mi nombre es Mario Dos Santos y voy a estar a cargo del dictado de esta cátedra. El derecho público tiene que ver con lo atinente al Estado y el constitucional tiene que ver con la arquitectura que le da forma a ese Estado. Para el abordaje de esta materia vamos a hacer una breve mirada hacia la historia y vamos a comenzar con la antigua Grecia. Un caso que merece nuestra atención es el de Atenas. Atenas particularmente, a partir del año 594 con Solón, comienza un sistema conocido como democracia. De hecho, ellos acuñaron el término democracia. Más o menos quiere decir el gobierno del pueblo o el poder del pueblo. Bien, eh, recordemos que las ciudades-estados griegas se denominaban poleis y el conjunto de, de poleis formaba la nación. Bien, cada poleis tenía su propia, o cada polis tenía su propia organización política. Cuenta Aristóteles que había estudiado alrededor de 150 modos de organización de las poleis, que en su momento también lo llamó constituciones, antes de escribir su libro de política. Bien, el sistema ateniense era una democracia indirecta. No todos participaban del gobierno. Básicamente dos grupos sociales eran los que participaban, lo que podríamos decir ciudadanos, los demiurgos y los geomoros, que fueron los que conformaron esa clase dirigente. Obviamente la democracia no era para todos. Habían partes del pueblo que estaban excluidos de la participación en esas decisiones. Los esclavos, los extranjeros y los que no poseían bienes no podían formar parte de esos ciudadanos que ejercían la democracia. La democracia ateniense duró hasta el 322, cuando el pueblo macedónico invadió el Peloponeso, lugar donde floreció el pueblo griego, y dejó de ejercitar ese sistema de gobierno. Bien, luego sobrevino el Imperio Romano hasta el 476, que empieza a fraccionarse el Imperio Romano. Los pueblos bárbaros del norte de Europa invaden la parte occidental del imperio, formado entre otros lugares, por la Hispania y por el territorio de la Galia, hoy España, Francia, Portugal, Alemania. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, ocurrida en el 476, se fracciona todo el ex territorio romano en esa zona en pequeños reinos, y a la vez los pequeños reinos se fraccionan en pequeños territorios que pasó a denominarse feudo, con un señor feudal, vasallo, que a su vez reportaba al rey. En la Edad Media el rey
reinado perdió fuerza. Entonces su poder se basaba en un sistema conocido como vasallaje. Bien, ese periodo obviamente fue válido para la Europa occidental. Europa oriental todavía estaba gobernada por el Imperio Romano, bajo otros sistemas, incluso las obras griegas que sobrevivieron, digamos, fueron las que se conservaron en Bizancio, parte del Imperio Romano Oriental. En el año 476 comienza un largo periodo denominado Edad Media, que se va hasta el siglo XV. Algunos historiadores toman como el punto de inflexión el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, o con 1492 con el inicio de la conquista de América iniciada por Cristóbal Colón. Bien, como les decía, en la Edad Media la forma de gobierno básicamente en el occidental fue la monarquía, primero el sistema feudal, que poco a poco fue dando lugar al surgimiento de los estados modernos. Las monarquías fueron tomando poco a poco el control hasta formar las naciones. En el siglo XV aparece Maquiavelo, que por primera vez utiliza el término Estado en la acepción que conocemos actualmente, la conjunción de un territorio, habitantes, el poder y un gobierno que ejercite ese poder. Ese gobierno también digamos, subsumido en un sistema jurídico. Bien, con el advenimiento de los estados modernos también empiezan a surgir los pensadores. Estos son temas que seguramente ya lo saben de la historia universal, pero recordemos acá que el advenimiento de los estados modernos también permitió a los pensadores libres, que no lo habían estado durante la Edad Media por las profundas persecuciones de la Iglesia católica. A partir de pensadores como Maquiavelo, después Descartes, se habilita el pensamiento sin la protección de Dios. Aparece Rousseau, Montesquieu, Locke, Hume, que empiezan a cuestionar esta idea de que el derecho a gobernar el Estado proviene de Dios, sino que eso proviene de la soberanía del pueblo, y el pueblo se lo otorga al grupo gobernante a través de una especie de contrato social. Toda esa nueva filosofía de cómo entender el Estado tiene como consecuencia la Revolución Francesa, donde por primera vez se establecen los derechos del hombre y del ciudadano.
Francia también, a raíz de eso, en pocos años, dicta una constitución como documento organizador del pueblo, de la ciudadanía, del Estado. Y obviamente las colonias americanas asentadas en Estados Unidos dictan la convención de Filadelfia, que también desemboca en la Constitución de 1787. Bien, eh, volviendo un poquito al siglo XV, ahí el Estado moderno tomó la forma de absolutismo, que fue muy derrotado definitivamente por la Revolución Francesa. El absolutismo con Luis XIV, que inmortalizó en la frase "el Estado soy yo", que digamos resumía la ideología absolutista. Bien, todos estos antecedentes constitucionales empiezan a ser bien vistos por los pensadores de nuestra Revolución de Mayo, tal es así que Mariano Moreno, Castelli, fueron estudiosos de Rousseau sobre todo y de Montesquieu, y aspiraban a organizar una nación a la europea. Estas ideas fueron prendiendo a lo largo de los años en el Río de la Plata. Recordemos también que el Río de la Plata era una extensión del Imperio Español. Bien, a partir del 1810, 25 de mayo, nuestro territorio deja de ser parte del Imperio Español y pasa, políticamente a ser independiente. Pero esto fue un largo proceso que llevó más o menos 40 años, desde 1810 hasta 1853. Corrió mucha agua bajo la alcantarilla, por el dicho popular, o mucha sangre, por otro lado, mucha sangre interna, para llegar a la organización nacional como la tenemos hoy. Hubo muchos intentos de armar o dictar una constitución para nuestro territorio. Ya muy temprana la organización, a partir de 1811, el 13, 1816, la idea era, después de declarar la independencia, los mismos congresales poder dictar una constitución, después otra en el 19, en el 26, y bueno, después de el gobierno de Rosas no hubo intentos constitucionales hasta 1852, que Rosas es derrotado en Caseros. Ahí entre las fuerzas vencedoras realizan un pacto para dictar una constitución, que finalmente se logra en 1853, teniendo como antecedentes a los pactos preexistentes. Se retoman algunos textos de las constituciones anteriores. También se toma como antecedente la Constitución de Estados Unidos. De hecho, parte del preámbulo son frases extraídas de la Constitución de Estados Unidos.
la organización o las ideas plasmadas también en la Constitución se toman del libro Bases y Puntos de Partidas de, de Alberdi, y todo el pensamiento que hemos analizado brevemente en los minutos anteriores, que llegó a través de los pensadores del Río de la Plata a plasmarse en la Constitución. Como decía hace un momento, la Constitución de 1853 no estuvo exento de problemas internos. Buenos Aires no estaba alineada a la Confederación y tuvieron que pasar varios años hasta 1859 que definitivamente Buenos Aires se integre y se organice la nación así como la conocemos. Es todo por ahora, y en un próximo video vamos a hablar de las reformas constitucionales a partir de 1853.